Mi cuñada lo acusó de abusivo para ocultar su amante, pero olvidó que yo siempre estaba observando. A veces me pregunto en qué momento exacto se pudre una persona. No hablo de un error momentáneo o de un desliz, sino de esa capacidad de mirar a alguien a los ojos, alguien con quien compartiste una vida, y decidir que no solo vas a dejarlo, sino que vas a destruir su reputación para no quedar como la mala de la película. Mi hermano, Esteban, siempre fue el tipo de hombre que pone a los demás antes que a sí mismo. Es el tipo de persona que, si te ve cansado, te quita las llaves del coche para que descanses mientras él conduce, o que ahorra durante meses para darte un regalo que ni siquiera sabías que necesitabas. Por eso, ver cómo Valeria lo está arrastrando por el lodo me revuelve el estómago de una forma que no puedo explicar. Todo empezó de manera sutil, como suelen empezar los desastres. Hace un año, el matrimonio de Esteban y Valeria parecía sólido, o al menos eso nos hacían creer a todos. Ella siempre fue alguien que buscaba validación externa, siempre pendiente de las redes sociales, de que su vida se viera perfecta en cada foto de Instagram. Mi hermano, por el contrario, es un tipo de perfil bajo, trabajador, dedicado a su oficina y a su casa. Poco a poco, noté que Valeria empezó a quejarse de cosas insignificantes. Esteban es muy aburrido, decía en las reuniones familiares con una risita condescendiente que a mí me ponía los pelos de punta. Esteban prefiere quedarse viendo una película que salir a cenar conmigo. Yo lo veía a él, agotado después de jornadas de 10 horas para pagar la hipoteca de esa casa que ella tanto quería, y no podía evitar sentir que algo no encajaba. La distancia se volvió física, ella empezó a dormir en el cuarto de invitados alegando que él roncaba demasiado, y luego vinieron las salidas nocturnas con amigas del trabajo que nunca antes habían aparecido en la conversación. Cuando Valeria finalmente le pidió el divorcio, lo hizo con una frialdad que nos dejó a todos helados. No hubo llanto, no hubo intentos de terapia de pareja, simplemente un ya no siento lo mismo y un portazo emocional. Esteban quedó devastado. Se culpaba a sí mismo, se preguntaba qué había hecho mal, si realmente se había descuidado tanto como para que ella dejara de amarlo. Durante los primeros meses del proceso legal, él estaba dispuesto a darle todo con tal de terminar en paz. Ella merece ser feliz, aunque no sea conmigo, me decía con los ojos rojos de no dormir. Fue en ese proceso de separación, cuando aún vivían bajo el mismo techo pero en mundos distintos, cuando la máscara de Valeria empezó a caer, aunque ella no sabía que yo estaba observando. Recuerdo perfectamente el martes por la tarde en el que todo cambió para mí. Estaba saliendo de una cita médica en una zona de la ciudad que no suelo frecuentar, una parte llena de cafés modernos y tiendas de diseño. A lo lejos, vi una silueta familiar. Era Valeria. Pero no estaba sola. Iba, caminando con un tipo que definitivamente no era de nuestro círculo. No era solo que estuvieran juntos, iban tomados de la mano, entrelazando los dedos con una familiaridad que no nace de una semana de conocerse. Se reían, se detenían a mirar escaparates y, en un momento, él la rodeó por la cintura y le dio un beso en la sien. Mi sangre hirvió. En ese momento, mi hermano estaba en casa, probablemente revisando papeles del divorcio y sintiéndose como un fracasado, mientras ella ya estaba viviendo su nueva vida a plena luz del día. Lo peor no fue verla engañándolo, sino darme cuenta de que esa relación no era nueva. Había una confianza en sus movimientos, una rutina establecida en sus gestos que gritaba que eso venía de mucho antes de que ella pronunciara la palabra divorcio. Me quedé paralizado detrás de un kiosco, debatiendo si sacar el teléfono y tomar una foto o confrontarlos allí mismo. Opté por el silencio, esperando a ver hacia dónde iban. Lo seguí a una distancia prudente hasta que entraron a un restaurante. Ahí, bajo la luz artificial, pude verle la cara a él. Era un tipo más joven, con ese aire de arrogancia de quien sabe que está obteniendo algo que no le pertenece. En ese instante, supe que la narrativa de Valeria era una mentira absoluta. Pero lo que no esperaba era la contraofensiva que ella ya estaba preparando. Esa misma noche, recibí una llamada de una prima en común. ¿Es verdad lo que dice Valeria?, me preguntó con voz titubeante. ¿Lo de que Esteban se ponía violento cuando ella quería salir y que incluso llegó a revisar su teléfono a diario? Me quedé mudo. La historia estaba mutando. Valeria no solo lo estaba dejando, lo estaba convirtiendo en un monstruo para justificar su propia traición. Esa llamada de mi prima fue solo la primera grieta de una presa que estaba a punto de romperse. En cuestión de días, el aire alrededor de mi hermano se volvió pesado, casi irrespirable. Es increíble lo rápido que viaja una mentira cuando está envuelta en victimismo, y Valeria era una artista de la manipulación. Empezó a usar un lenguaje muy específico, palabras que hoy en día tienen mucho peso: gaslighting, control coercitivo, aislamiento. Ella le decía a quien quisiera escucharla que Esteban no la dejaba ver a sus amigas, cuando la realidad era que Esteban se quedaba cuidando la casa y haciendo las compras para que ella pudiera irse de brunch cada fin de semana. Lo más doloroso fue ver cómo el círculo de amigos que compartían empezó a fracturarse. Tenían un grupo de parejas con el que salían desde la universidad, gente que los vio casarse, que estuvo en su mudanza, que celebró cada ascenso. De repente, las invitaciones para Esteban dejaron de llegar. En los asados de los domingos, el ambiente se volvía incómodo si alguien mencionaba su nombre. Valeria se encargó de sembrar la duda con frases letales: no quiero dar detalles por respeto a lo que fuimos, pero no tienen idea de lo que pasaba cuando la puerta se cerraba. Esa sola frase bastaba para que la imaginación de los demás hiciera el resto del trabajo sucio. Mi hermano, que siempre fue un tipo reservado, no decía nada. Él pensaba que la verdad caería por su propio peso, que su carácter de hombre íntegro hablaría por él. Pero el silencio en Reddit o en la vida real siempre se interpreta como culpa. Si no te defiendes, es porque algo escondes. Un viernes pasé por su casa, la casa que todavía compartían de forma civilizada, o eso creía él, y lo encontré sentado en la cocina, a oscuras, con el teléfono en la mano. Tenía una expresión de absoluta derrota. Me mostró un mensaje de uno de sus mejores amigos, alguien a quien él consideraba un hermano. El mensaje decía: mira, Esteban, Valeria me contó lo de tus ataques de celos y lo de la otra mujer. No puedo apoyar eso. Por favor, no me busques por un tiempo. Mi hermano me miró con los ojos empañados y me preguntó: ¿cuál otra mujer? ¿De qué ataques de celos habla? Valeria no solo lo estaba acusando de ser un controlador, sino que, en un giro magistral de proyección, le estaba colgando a él su propia infidelidad. Ella decía que él le era infiel para que, si alguien llegaba a verla a ella con su amante, pudieran decir que ella solo estaba buscando el consuelo que él no le daba.
Esa noche, mientras Esteban intentaba procesar cómo su reputación se deshacía entre los dedos, yo sentía una presión en el pecho que no me dejaba respirar. Tenía la imagen grabada de Valeria caminando de la mano con aquel tipo, riéndose mientras el mundo de mi hermano ardía. Pero me detuve. Sabía que si soltaba la bomba en ese momento, Esteban, en el estado de fragilidad en el que estaba, podría colapsar o cometer una imprudencia. Tenía que ser estratégico. Ella estaba jugando al ajedrez y mi hermano ni siquiera sabía que estaba en una partida. Empecé a notar que Valeria se volvía más audaz. Ya no se escondía tanto. Llegaba tarde, con olor a perfume ajeno y una sonrisa de suficiencia, tratando a Esteban como si fuera un estorbo en su nueva y brillante vida. Incluso en la familia, la tensión subió de tono. Mi madre, que siempre quiso a Valeria como a una hija, me llamó llorando porque Valeria le había enviado un correo electrónico despidiéndose y mencionando que esperaba que Esteban buscara ayuda profesional para su ira. Mi madre estaba confundida, preguntándome si realmente habíamos ignorado señales de que mi hermano fuera alguien violento. Ahí fue cuando me di cuenta de que el daño no era solo social, era profundo, estaba fracturando los cimientos de nuestra propia familia. Valeria estaba quemando todos los puentes para que Esteban no tuviera a dónde correr cuando el divorcio se hiciera efectivo. Ella quería la casa, quería los ahorros, pero sobre todo, quería salir de ahí con la corona de mártir puesta. Pasé días observando desde las sombras, acumulando esa rabia fría que solo sientes cuando ves una injusticia absoluta. Fui al mismo sector de la ciudad 3 tardes seguidas, esperando volver a verlos. Y los vi. No solo de la mano, sino entrando a un edificio de departamentos con una llave propia. Ella no solo tenía un amante, tenía una vida paralela montada mientras mi hermano todavía le preguntaba si quería que le trajera algo de la farmacia para su dolor de cabeza. Me guardé el secreto un par de días más, planeando cómo decírselo a Esteban sin que se terminara de romper, hasta que una noche, la hipocresía de Valeria alcanzó un nivel que ya no pude tolerar. Estábamos en una cena familiar pequeña, ella tuvo el descaro de ir y empezó a soltar indirectas sobre cómo el control económico es una forma de abuso, refiriéndose a que Esteban le había pedido que revisaran los gastos comunes para el proceso de separación. Vi la cara de mi hermano, hundida, humillada frente a sus propios padres, y supe que el tiempo de observar se había terminado. Esa cena fue el punto de quiebre. Ver a Valeria sentada a nuestra mesa, comiendo la comida de mi madre y lanzando dardos envenenados mientras se hacía la víctima, me provocó una náusea física. Esteban estaba ahí, encogido de hombros, asintiendo en silencio como si realmente fuera el monstruo que ella describía. Ella decía que se sentía asfixiada, que por fin estaba encontrando su voz después de años de opresión. Fue demasiado. Cuando terminó la cena y ella se fue temprano, seguramente para encontrarse con el otro, me llevé a Esteban al jardín. Él estaba temblando, no de rabia, sino de una tristeza absoluta. Quizás tiene razón, me dijo, quizás soy un tipo difícil y no me di cuenta. Me hirvió la sangre. Lo tomé por los hombros y lo obligué a mirarme. No le solté la noticia de golpe, quería que él mismo conectara los puntos. Le pregunté por las facturas del teléfono, por los estados de cuenta de la tarjeta que ella decía que él controlaba. Me confesó que había visto cargos extraños en una cafetería de lujo y en una tienda de ropa de hombre, pero que Valeria le gritó que era un acosador por preguntar, así que lo dejó pasar. Ahí fue cuando saqué mi teléfono. No le dije nada. Solo le mostré la foto que había tomado la segunda vez que los vi entrando al edificio. En la imagen se veía a Valeria, radiante, besando a ese tipo mientras sacaba las llaves de su bolso. El silencio que siguió fue eterno. El aire en el jardín parecía haberse congelado. Esteban se quedó mirando la pantalla durante lo que parecieron horas, acercando la imagen, analizando cada detalle, la ropa de ella, el gesto de su mano, la familiaridad de ese beso. No lloró. No gritó. Simplemente se hundió en una silla de madera y soltó un suspiro que sonó como si se le estuviera escapando el alma. Es el tipo del gimnasio, susurró finalmente. Ella decía que yo era un paranoico cuando le preguntaba por qué hablaba tanto con él. Esa noche no lo dejé solo. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, pero el tono de la conversación cambió. Ya no era un funeral, era un consejo de guerra. Le conté todo lo que había visto, las veces que la seguí, la forma en que se movían por la ciudad con total impunidad mientras él se deshacía en culpas. Esteban pasó por todas las etapas del duelo en esas 6 horas, la negación, la ira de querer romper todo en la casa, y finalmente, una calma fría y aterradora. Entendió que todas las mentiras sobre su control y su infidelidad no eran más que una cortina de humo. Ella lo estaba destruyendo socialmente para que, cuando la verdad saliera a la luz, nadie le creyera a él. Era un asesinato de reputación preventivo. A la mañana siguiente, Esteban se levantó con una mirada que no le veía desde hacía años. Ya no era el hombre derrotado que aceptaba cualquier migaja de piedad de su ex. Si ella quiere jugar a que soy el malo, me dijo mientras se lavaba la cara, vamos a darle un villano que sea inteligente. Pero no íbamos a rebajarnos a su nivel de gritos y escenas. Íbamos a ser quirúrgicos. El primer paso fue contactar a un abogado nuevo, uno que no fuera el amigo de la familia que Valeria había sugerido. Necesitábamos a alguien que entendiera que esto no era solo un divorcio, sino una defensa ante una difamación sistemática. Sin embargo, el mundo exterior seguía creyendo la versión de Valeria. El círculo de amigos seguía enviando mensajes de odio o, peor aún, el vacío del silencio. Mi hermano tuvo que soportar ver cómo ella publicaba indirectas en redes sociales sobre sobrevivir al abuso emocional y recibir cientos de comentarios de apoyo de personas que nosotros conocíamos de toda la vida. Eres una guerrera, te mereces ser feliz, le ponían. Cada comentario era como un clavo en el ataúd de la cordura de mi hermano. Pero lo que ella no sabía es que nosotros ya no estábamos jugando bajo sus reglas. Estábamos recolectando cada una de esas publicaciones, cada mensaje donde ella mentía descaradamente, para usarlos en el momento justo. La tensión en la casa se volvió insoportable. Valeria, sintiéndose intocable por el apoyo social que había fabricado, empezó a traer cosas del otro tipo a la casa. Dejaba camisas que no eran de Esteban en la lavandería o hablaba por teléfono a todo volumen en la habitación de al lado, riéndose con él. Quería que Esteban explotara. Quería que él le gritara o que tuviera un arranque de ira para poder grabarlo y tener la prueba final de que era un hombre violento. Pero Esteban, siguiendo el consejo del abogado y el mío, se mantuvo como una estatua de hielo. Ni una palabra, ni un reproche. Solo observación.
La calma de mi hermano era casi sobrenatural, pero yo sabía que por dentro estaba contando los segundos para que el peso de la realidad aplastara a Valeria. El abogado fue claro, necesitábamos pruebas irrefutables de que sus acusaciones de control y abuso eran una fabricación total diseñada para encubrir su propia conducta. Así que empezamos lo que llamamos la fase de transparencia. Esteban no volvió a borrar un solo mensaje, no volvió a responder a una sola provocación sin que hubiera un registro. Pero el golpe maestro no vino de los papeles legales, sino de la propia arrogancia de ella. Valeria, convencida de que tenía a todo el mundo en su bolsillo, decidió organizar una reunión de despedida en la casa. Invitó a ese círculo de amigos cercanos, supuestamente para cerrar un ciclo y mudarse definitivamente. Mi hermano, en un acto de valentía que todavía me asombra, accedió a estar presente. No tengo nada que ocultar en mi propia casa, me dijo. Yo fui con él, como su sombra, como el testigo que ella no esperaba que tuviera los ojos tan abiertos. La noche de la reunión, el ambiente era denso. Los amigos de siempre nos miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Valeria estaba en su salsa, moviéndose por la sala con esa fragilidad fingida, suspirando cada vez que Esteban pasaba cerca. En un momento de la noche, después de unas copas de vino, una de las mejores amigas de Valeria, llevada por la indignación que Valeria le había inyectado, confrontó a Esteban frente a todos. Es que no puedo creer que seas tan cínico de estar aquí después de cómo la trataste. Después de que le fuiste infiel y la asfixiaste, gritó. La sala se quedó en silencio. Todos esperaban que Esteban bajara la cabeza o que estallara en un grito de ira que confirmara la teoría. Esteban dejó su vaso en la mesa con una lentitud exasperante. Miró a Valeria, que en ese momento puso cara de terror, como si temiera un golpe. Pero Esteban no se movió. Sacó un sobre que llevaba en la chaqueta y lo puso sobre la mesa ratona, justo al lado de las tablas de quesos y el vino. Valeria ha contado una historia muy interesante, dijo con una voz clara y firme que cortó el aire. Ha dicho que soy un controlador. Ha dicho que yo le fui infiel. Y todos ustedes, que me conocen desde hace 10 años, decidieron que ella tenía razón sin preguntarme ni una sola vez. Valeria intentó arrebatar el sobre, gritando que Esteban estaba teniendo un episodio, pero yo me interpuse. Déjalo que hable, Valeria. Si no hay nada que temer, ¿por qué estás temblando?, le solté. Los amigos, movidos por la curiosidad morbosa, se acercaron. Esteban no mostró las fotos de ella de la mano con el otro, eso era demasiado barato. En su lugar, mostró los registros de GPS del auto familiar, que ella usaba, y los extractos de la cuenta conjunta que ella decía que él fiscalizaba. Los registros mostraban que, durante los últimos 6 meses, mientras ella decía estar en terapia por el trauma que él le causaba, estaba en realidad en hoteles de la costa y en el departamento de ese tipo, pagando cenas caras con el dinero que Esteban ahorraba para su futura familia. Pero lo que terminó de romper la habitación fue un video. No era un video prohibido, sino una grabación de la cámara de seguridad del garaje de hace apenas una semana. En el video se veía a Valeria llegando a casa, riéndose a carcajadas con el tipo del gimnasio, burlándose de lo fácil que era manipular a Esteban y a sus estúpidos amigos para quedarse con la casa. Se escuchaba su voz, nítida, diciendo, si sigo diciendo que me da miedo, el juez me va a dar todo lo que quiera y ellos me van a ayudar a sacarlo a patadas. El silencio que siguió a ese video fue el sonido más satisfactorio que he escuchado en mi vida. Los amigos que hace 5 minutos miraban a mi hermano como a un criminal, ahora no podían ni mirar a Valeria a los ojos. Ella pasó de la palidez extrema a una furia histérica en segundos. Empezó a gritar que eso era una invasión a su privacidad, que Esteban era un psicópata por grabarla. Pero ya era tarde. El hechizo se había roto. La víctima había sido grabada planeando su próxima estafa emocional. Ese fue el momento en que el castillo de naipes de Valeria no solo se derrumbó, sino que se pulverizó. No hubo una disculpa dramática de su parte, ni un momento de arrepentimiento. Fiel a su estilo, cuando se vio acorralada por su propia voz en ese video, agarró su bolso, lanzó un insulto final cargado de odio y salió de la casa, pegando un portazo que hizo vibrar los cristales. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Los amigos se quedaron ahí, de pie en la sala, con las copas de vino a medio terminar y una vergüenza que se les salía por los poros. Algunos intentaron acercarse a Esteban, a ponerle una mano en el hombro, a balbucear que lo sentían mucho, que se habían dejado llevar. Pero mi hermano ya no estaba para hipocresías. Los miró a todos con una mezcla de lástima y distancia. No los echó a gritos, simplemente les dijo, ya vieron lo que querían ver. Por favor, váyanse. Esa noche, después de que la última persona cruzó la puerta, Esteban se sentó en el suelo de la sala vacía y, por primera vez en meses, lloró. Pero no era el llanto de un hombre roto, era el llanto de alguien que finalmente se había quitado un yunque del pecho. El proceso de divorcio que siguió fue radicalmente distinto. Con las pruebas de la infidelidad previa a la separación y, sobre todo, con la evidencia de su plan para difamarlo y obtener beneficios económicos mediante denuncias falsas, el abogado de Valeria perdió toda su fuerza. Ella intentó pelear por la casa, pero el juez no vio con buenos ojos su estrategia de manipulación. Al final, tuvieron que venderla y dividir las ganancias, pero mi hermano conservó sus ahorros y, lo más importante, su libertad. ¿Qué pasó con Valeria? Bueno, la realidad es un juez bastante severo. Su relación con el tipo del gimnasio no duró ni 3 meses después de que el divorcio se hizo oficial. Al parecer, el romance era mucho más excitante cuando era un secreto prohibido y lo pagaba Esteban. Cuando tuvieron que enfrentarse al mundo real y a la reputación de mentirosa que ahora la precedía, el amor se esfumó. Ella intentó mudarse a otra ciudad para empezar de cero, pero en la era de internet, las historias te persiguen. Aquel video y la verdad de lo que hizo circularon lo suficiente como para que su círculo social se redujera a casi nada. En cuanto a los amigos, la mayoría intentó volver al redil. Mandaron mensajes largos, llamaron en sus cumpleaños, pero Esteban fue firme. Me dijo algo que nunca olvidaré, la traición de Valeria me dolió, pero la falta de fe de mis amigos me enseñó quiénes son realmente mi familia. Cortó lazos con casi todos. Se quedó con un grupo pequeño, conmigo, y con mis padres, que pasaron de la confusión a una protección feroz hacia él. Hoy, un año después, mi hermano es un hombre nuevo. Se mudó a un departamento pequeño, cerca del parque, y se compró esa bicicleta de montaña que Valeria siempre decía que era un gasto inútil. Recuperó el peso que había perdido, volvió a reír y, lo más importante, recuperó la confianza en su propio juicio.
A veces lo veo mirando al vacío y sé que todavía queda alguna cicatriz, pero luego sonríe y sigue adelante. Yo, por mi parte, aprendí que la verdad no siempre sale a la luz por sí sola, a veces hay que perseguirla, grabarla y ponerla sobre la mesa frente a todos. Valeria quiso quemar su mundo para salvar el suyo, pero al final, lo único que quedó en cenizas fue su propia máscara. Mi hermano no fue el malo de la historia, solo fue el hombre que sobrevivió a una villana que se creía invencible. No te olvides darle like y suscribirte para apoyarme a subir más contenido.